Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. El día de hoy vamos a leer las lecturas que corresponden al miércoles 14 de junio del 2023. La primera lectura es tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del 4 al 11. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente, que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque fue pasajero. ¿Cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, cuanto más glorioso no será lo permanente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es Mateo 5, del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues vamos a internarnos en la explicación de estas lecturas, que aunque son muy pequeñas, tienen un mensaje importante y que lo podemos nosotros entender, lo podemos ver y comprender. Quiero informarles, como siempre hago, dándoles una introducción con respecto a las lecturas, de que la lectura de los Corintios son dos cartas que les escribió Pablo a los Corintios, allá a la ciudad de Corinto. Quiero también recordarles que Pablo pues escribió 13 cartas a diferentes lugares, ¿sí? A los Efesios, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Tesalonicenses, a los Romanos, ¿sí? Le escribió cartas a Timoteo, ¿sí? A Filimón, a Tito, ¿sí? Y bueno, aquí vemos que les escribió a los Corintios. La segunda carta, capítulo 3 del 4 al 11. Recuerden que Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero era judío. Nació en Tarso, su nombre era Saulo, y tenía el nombre de Pablo, o sea, tenía esos dos nombres, por eso lo conocemos como Saulo Pablo. ¿Sí? Era judío con nacionalidad romana. Por eso tenía cierta distinción, tenía cierto respeto. Era un comerciante, hacedor de casas de campaña para que la gente pudiera pernoctar y vivir en los campos. Era un personaje con bastante preparación, conocía la ley mosaica, conocía la historia de los judíos, su historia de él. Era una persona preparada, letrada, tenía conocimiento de varios idiomas, era políglota, conocía el hebreo, el arameo, el griego, el romano, el asirio y muchos otros idiomas más. Viajaba mucho porque era comerciante. Bueno, se dedicó en un momento, ¿sí?, a perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque sus antecesores, sus familiares habían sido fariseos. Por lo tanto, él también era un tipo fariseo. Fíjate todo lo que tiene este señor, Pablo, o sea, no era cualquier hijo de familia,
Como dicen, pues es un hijo de la mina como todos. No, 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 si era un personaje. Y no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero en el camino nuestro Señor, el Maestro, lo atrapa, lo deja ciego y le dice que por qué anda persiguiendo a él, ¿no? A perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo, ¿no? Y bueno, pues le da el trabajo, le da la misión de que ahora él va a tener que llevar a cabo, ¿sí?, la misión de llevar la doctrina a los demás. Pero me pregunto yo, ¿cómo va a enseñarles a los demás lo que Cristo quiere, siendo que él no conoció a Jesucristo? Bueno, pues sabemos nosotros que conoció a los discípulos, a Pedro, a Bernabé, a algunos otros discípulos, sí, conoció también a Marcos, aunque pues era un muchacho Marcos, ¿no?, y pariente de Bernabé, y tuvo otros seguidores también Pablo, como Lucas, sí, y muchos otros más que después los podemos ir viendo ahí en la historia que está escrita ahí en los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas. Bueno, independientemente de que conoció a estos personajes y que de alguna manera pues conoció a Pedro y a algunos de los discípulos se le informaron sobre la doctrina de Cristo, él hablaba porque el Espíritu Santo hablaba por medio de él. Y aquí lo dice en esta lectura que acabamos ahorita de escuchar. Es por eso que les estoy dando esa introducción. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que va diciendo. Al principio dice, hermanos, no son hermanos de sangre, son de hermanos en Cristo, ¿sí? Para que se den cuenta que cuando aparece la palabra hermanos en la Biblia, no es que sean hermanos de sangre, sino son hermanos en Cristo, o hermanos judíos, o a lo mejor hermanos de sangre, ¿sí? Pero hay que identificarlo eso, no nos podemos ir por lo escrito nada más. Bueno, dice, hermanos, Cristo, o sea, el Mesías, porque la palabra Cristo pues es en otro idioma, no es en el idioma hebreo, y es en el idioma pues latín, ¿no? Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. Pues sí, ¿quién lo convirtió a Pablo? Pues Cristo. Entonces le da una seguridad ante Dios. Por eso dice, hermanos, pues la verdad es que me da la seguridad Cristo, ¿sí?, ante Dios. Dice, no es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, ¿se dan cuenta? Sí, porque pues él decía, pues yo ni conocí a Jesucristo. No escuché su prédica como los apóstoles, que duraron 3 años aprendiendo de Cristo. Y aún así se equivocaban. Aún así tenían errores. Aún así andaban de preguntones. ¿Sí? Explícanos la parábola, maestro. ¿Sí? Y bueno, entonces imagínense Pablo en qué situación se encontraba, pero sin una persona, como les dije al principio, preparada, y que se dejaba llevar por el Espíritu Santo hablaba por medio de él. Y dice, no quiero atribuirme yo nada, todo es porque Dios, sí, me da esa capacidad, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza. Pues sí, es el Nuevo Testamento, es la nueva alianza. Jesús vino a hacer una nueva alianza con todo el mundo. Vino primero con los suyos, pero lo rechazaron. Y gracias a eso, fíjense, gracias a eso, ahora nosotros que no somos judíos recibimos toda esa grandeza. Y pues ahora nosotros tenemos que ponernos a trabajar, que ponernos a hacer lo que Dios quiere que hagamos como hijos de Dios, ya que también Jesucristo nos ha regalado esa gran dicha de ser hijos de Dios. Dice aquí, me ha hecho servidor. Eso es lo que tenemos que ser servidores de nuestro Padre Dios, hermanos. Sí, les digo hermanos en Cristo, no porque sean mis hermanos y estoy hablando nada más con mis hermanos de sangre, pues no, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Tenemos que ponernos a servir. ¿Y cuál es el servicio que tenemos? ¿Cuál es nuestro trabajo? No, no es hacer máquinas, no es hacer herramientas, no es barrer y trapear, como Marta, ¿verdad? Marta, te ocupas de las cosas del hogar, no. María ha escogido lo mejor, escuchar la palabra del maestro.
No, hermanos, el servir es ponernos a laborar con los dones del Espíritu Santo. Y los dones los tenemos. A lo mejor tienes tú uno, dos, tres, cuatro, muchos. A lo mejor tienes unos cuantos. Bueno, pues eso es. ¿Qué son los dones? Pues ahí puedes buscar cuáles son los dones del Espíritu Santo. Hay el don de la sabiduría, de la inteligencia, de la paciencia, de la caridad, del entendimiento. O sea, hay muchos dones. A lo que voy es que son tus capacidades, tus virtudes, tus habilidades. Eso es a lo que debes tú de ponerte a laborar con el prójimo, ayudar al prójimo. Y bueno, nos sigue diciendo aquí, esta es una nueva alianza. Recordemos que nosotros hoy tenemos el Nuevo Testamento. Tenemos 27 libros. Sí, teníamos 26, pero al final agregaron el libro de la Revelación, que hoy le dicen el Apocalipsis. Ay, qué miedo, ¿no? Siempre andan agarrando y diciendo el Apocalipsis, ¿no? Y como que de alguna manera tratan de impresionar, ¿sí? La gente que lee el Apocalipsis. Lo lee de una manera literal nada más, pero no lo interpreta, no se da cuenta que tiene ahí un mensaje profundo teológico. Y que quiero también decirles que el Apocalipsis, hoy llamada así, que es el libro de la Revelación, que fue aceptado más o menos en el año 400 de nuestra era, fíjense, 400 años después de que fue escrito, ¿sí? Lo aceptaron, pero en realidad ese libro se le atribuye a Juan, el último de los discípulos que muere, el discípulo amado por nuestro Señor Jesucristo, que así él siempre lo dijo, y el más joven de los discípulos, el hermano de Santiago el mayor, hijo del señor Zebedeo y la señora Salomé. Pues este muchacho, que después ya era un señor grande, muere, y la comunidad, todos los seguidores de Juan, porque tenía seguidores, mucha gente se había convertido por causa de lo que él había predicado, realizan este libro, ¿sí? Y se lo atribuyen a Juan. Al principio les digo, no lo aceptaban este libro, y terminaron aceptándolo. Antes nada más eran 26 libros del Nuevo Testamento, esa nueva alianza que tenemos, ¿sí? Que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Se dice que tenemos más libros por ahí, pero que no son aceptados por la institución, por la iglesia. Y que nada más han aceptado esos libros, ¿no? Tenemos aquí 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esos 5 libros son libros históricos. Y tenemos 13 cartas de Pablo, como se las acabo de mencionar, ¿sí? Y que son libros didácticos. Y tenemos una carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió. Al principio decían que Pablo, se la atribuían a Pablo, pero no, Pablo no escribió la carta a los hebreos, ¿sí? Y tenemos dos cartas de Pedro, del apóstol Pedro, tenemos 3 cartas de Juan, del discípulo de Juan, apóstol Juan, tenemos una carta de Santiago y tenemos una carta de Judas. No sabemos con exactitud qué Santiago ni qué Judas, pero lo que sí sabemos es que no eran los apóstoles. O sea, eso sí lo sabemos. No era el Santiago mayor ni el Santiago menor. No era Judas Tadeo, sí, ni Judas Iscariote, ni Judas Tomás, no sabemos. Pero bueno, la historia es muy difícil a veces de poder concretar. Porque pues, es una serie de investigaciones. Y tenemos el último libro, que es la Revelación. Les digo, eran 26 libros, pero al final aceptaron el Apocalipsis, hoy llamado así. Bueno, les digo todo esto porque esa es toda la información que viene ahí, es la doctrina de Cristo. Y es la nueva alianza. Y si ustedes dan cuenta, muy distinta, el Nuevo Testamento es muy distinto, pero totalmente distinto que el Antiguo Testamento. O sea, increíble, de veras. Pueden ustedes leerlo. A mí en unas ocasiones se decía, oye, para leer la Sagrada Escritura, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Pues lee los evangelios. Estudia los evangelios, estudia los personajes, investiga cada uno de los personajes, la historia de los discípulos, ¿sí? Investiga todo eso y sigue leyendo los Hechos de los Apóstoles y todas las cartas de Pablo. Y ya después puedes empezar a leer el Antiguo Testamento, principalmente los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Y si tú quieres, pues nada más el Génesis y el Éxodo. ¿Por qué les digo esto? Porque si no, no entenderían. Desafortunadamente es una situación muy complicada a veces el poder entender, pero ahí te vas a dar cuenta que está totalmente diferente, es totalmente diferente la doctrina de Cristo que el Antiguo Testamento. Y yo siempre les he dicho, tengamos mucho cuidado, porque una cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es
la doctrina de la iglesia, en la que tú te encuentres, otra cosa es la palabra de Dios, y otra cosa es la historia de los judíos que está impresa en esos libros antiguos en el Antiguo Testamento. Ellos los compactan el Antiguo Testamento en 24 libros, hermanos. Sí, el canon breve dice que son 66 libros. Nosotros tenemos del Antiguo Testamento, disculpen, estaba hablando yo de que los judíos tienen 24 libros compactados ahí. En el Antiguo Testamento son 47 libros, ¿sí? Y 46 libros y tenemos ahí una falta de 7 libros que no tienen los del canon breve. Son 46 libros nosotros, ellos tienen 39. Son 7 libros que ellos no, porque dicen que están escritos en otro idioma, en griego. Disculpen la equivocación, pero bueno, ya estoy aclarando la situación. Bueno, les digo todo esto porque aquí adelante nos habla de algo importante, miren. ¿Sí? Dice aquí Pablo, me ha hecho servidor de una nueva alianza, basado no en la letra, sino en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo es lo importante hoy en día, hermanos. Mucha gente quiere leer la Sagrada Escritura y la quiere entender de una manera literal. Y no, hermanos. Necesitamos estudiarla y entenderla, interpretarla con la fuerza del Espíritu Santo, con la inteligencia del Espíritu Santo, con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Porque la letra mata, dice Pablo, pero el Espíritu da vida. Acuérdense que nuestro Padre es creador, nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y el Espíritu Santo es el santificador. Dice efectivamente, bueno, aquí da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en las tablas, ¿cuántos mandamientos eran grabados en las tablas? 10, las tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor. Sí, cuando bajó Moisés del monte Sinaí, resplandecía su rostro, ¿no? Aunque fue pasajero, pues sí, ya después se le bajó la intensidad de esa luz que tenía en la cara. Cuanto más glorioso no será el régimen del Espíritu, pues imagínense, pues sí. Es más importante el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que la ley y los 10 mandamientos. Eso es muy importante que lo tengamos. Ahorita lo vamos a ver en el Evangelio, por qué lo dice así la Escritura y por qué lo dice así Pablo. Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Sí, porque anteriormente, pues ellos no entendían las cosas fervientemente, ¿no? Se equivocaban muy continuamente los israelitas, los judíos, en la comprensión de las Sagradas Escrituras. Se iban equivocadamente. Y después, de todas maneras, se volvían idólatras, ¿no? Bueno. Dice, con mucho más razón lo será el régimen de la salvación, porque ya nos viene la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha dejado la herencia, que es el Espíritu Santo, para poder laborar. Dice, más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, o sea, la ley, ¿sí?, cuánto más glorioso no será lo permanente, que es el Espíritu Santo. Hoy ya vivimos con el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios, es el amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Vivimos con Él, está dentro de nosotros. Acuérdense que somos templos vivos del Espíritu Santo. Pues siempre y cuando conozcas a Dios, ames a Dios y sirvas a Dios, y el Espíritu Santo vive en ti. De lo contrario, pues tendrás al Espíritu Santo, pero nada más estar ahí como un símbolo, ¿sí? Como algo que lo tienes resguardado, guardado, ¿sí?, apretujado. Bueno, veamos el Evangelio, en donde Mateo, capítulo 5, del 17 al 19, nos informa de un pasaje en que habla nuestro Señor Jesucristo de algo importante. Dice, en aquel tiempo Jesús le dice a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no. Bien claro les dijo, no. Les viene a dar plenitud y cumplimiento, hermanos, porque los judíos no le habían entendido. Lo vemos hoy en día, hermanos. Están construyendo su tercer templo,
sí, después de que fue destruido hace 1953 años aproximadamente por el gobernador Tito, un gobernador romano, que ya había sido destruido el templo que había hecho Salomón por los babilonios, por el rey Nabucodonosor, cuando fueron invadidos. Y como fue destruido, después lo volvieron a reconstruir unos señores Esdras y Nehemías, y lo construyeron hasta el año 70 de la era cristiana, cuando fue destruido por este gobernante Tito. Y hoy lo quieren volver a reconstruir. Y están esperando la venida del Mesías, lo que nosotros conocemos que ya es nuestro Señor Jesucristo. Ya vino y ellos no lo aceptaron. Y bueno, aquí muy claramente Jesús dice, no he venido a abolir la ley o los profetas, no. No ha venido a abolirlos, sino a darles plenitud, porque no le han entendido. No han comprendido lo que tenían que hacer los judíos. Yo les aseguro que antes se acabaran el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La ley es la ley. Y se tiene que cumplir. Y se va a cumplir. Podrá acabarse el cielo y la tierra, pero la ley no se... Porque la ley es de Dios. Dios nos la dejó a nosotros. Acuérdense que la ley es para nuestro servicio. Es para para poder laborar con la ley. Si te dice no mentir es para que no caigas no solamente en el pecado, sino en el error y te compliques la vida. Si te dice no levantes falsos, es precisamente para que no te compliques el trabajo que vas a llevar con el prójimo. Si te dice no robar, pues es que te da a entender exactamente que tienes que ponerte a trabajar para lograr lo que necesites y no estar robando para vivir de una manera placentera, material y mundana. Entonces la ley es para que la ocupes para tu bien, no para que te condenes. La ley fue hecha para los hombres y no los hombres fueron hechos para la ley. Eso es importante que... Entonces, bueno, pues aquí nuestro Señor nos dice el maestro que se tiene que cumplir la ley siempre. Punto y coma. Dice, por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, fíjense cómo le dice preceptos menores, porque ¿cuáles son los preceptos mayores? Jesús dijo, les dejo un mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todos los demás preceptos que aparecen son pecata minuta, diría yo, ¿no? Ya de segundo término, ¿no? Porque lo primero que tienes que es amar a Dios. ¿Y cómo vas a amar a Dios? Pues obedeciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar, ya que Él sí le vino a dar cumplimiento a la ley, la que no habían entendido los judíos, la que no entienden ellos, y no la han entendido hoy en día. Y Cristo nos dice cómo tenemos que hacerlo. Pero pues para esto necesitas estudiar, leer la doctrina de Cristo que está en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Estudiarla, entenderla, interpretarla, porque no es fácil. ¿Sí? Hay lugares en donde dicen, puede ir usted a estudiar en el colegio bíblico, en la pastoral, pueden ustedes ir a estudiar. Y bueno, poco a poco van enseñándoles a ustedes, ¿no? Algunos maestros. ¿Sí? Pero ellos no tienen la última palabra, ¿eh? Recuerden que tenemos que ser guiados, impulsados, ¿sí? Enseñados por el Espíritu Santo. Él es quien nos debe de ir ayudando. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. ¿Sí? Aquel que haga pecar al hombre, pues, es menor en el reino de los cielos. Así, y habla en plural, siempre se ha hablado en plural. Cielos. Hablar de cielos no es hablar de nubes, no es hablar de firmamentos, no es hablar de universos ni galaxias. Cielos son los lugares que Dios tiene destinado, por lo mínimo, a nosotros. Porque así lo dijo Jesús. Me voy para prepararles un lugar. No sé si haya departamentos allá del Infonavit, del Fobiste, o de alguna empresa constructora de casas, no sé. Pero así lo dijo él. De ahí no tenemos mucha información, hermanos. Podemos inventar cosas, pero no lo sabemos. Pero sí sabemos que habla en plural. ¿Sí? Será menor en el reino de los cielos. Bueno. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, pues nuestro Señor nos está pidiendo que nos pongamos a trabajar y a cumplir con
con la labor. Y la labor es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así de sencillo. Está fácil, ¿a poco no? Sí, ya no te debes de preocupar por tus pecados presentes, pasados y futuros. Ya no te debes de preocupar, ¿sí? Porque el día que te mueras, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues no, porque pues si estás cumpliendo con el Señor, seguro te vas con nuestro Padre Dios, eso es definitivo. Venimos de Él y nos vamos a tener que regresar con Él, ¿sí? Entonces nuestro trabajo está en ayudar a los demás, vivir de una manera humilde, sencilla, honrada, ¿sí? Que qué difícil, ¿verdad? Hoy en día hacer eso, es casi imposible, ¿verdad? Bueno, tenemos los dones del Espíritu Santo, hermano. Recuerda que vivimos la era del Espíritu Santo. No olvidemos eso. Vivimos la era del Espíritu Santo. Espero que esto te haya servido así como para que te dé ánimo de volverlo a leer. Sí, te haya yo invitado a que lo vuelvas a leer y con calma lo vayas entendiendo y que el Espíritu Santo te diga qué es lo que tienes que hacer. Que Dios te bendiga.